Buen día, mi nombre es José Ramón Ocampo Martínez, estudiante de la carrera de Derecho en la UAM, y esta es mi presentación acerca de los derechos reales, la propiedad y sus modos originarios de adquirirla. Para el comienzo vamos a dar lectura a este concepto que tenemos sobre el derecho real, que dice que es el poder jurídico que se ejerce sobre el objeto propio o ajeno con carácter erga omnes, que de hecho observamos dentro del mismo concepto otras palabras que tienen que ser definidas para el mejor entendimiento de lo que significa el derecho real. A continuación empezaremos con poder jurídico y propiedad, que para el poder jurídico es el derecho objetivo el que autoriza a una persona a beneficiarse directa o indirectamente de la cosa. Aquí observamos que es distinto a la posesión, porque la posesión es un hecho, no un derecho. El siguiente concepto es la propiedad. La propiedad es el máximo aprovechamiento que el derecho autoriza a sacar de un objeto, porque la propiedad está dividida en tres partes: ius utendi, ius fruendi y ius abutendi. Usar, disfrutar y disponer. Quien tiene la propiedad puede usar, disfrutar y disponer de un objeto. Estos tres elementos de la propiedad, usar, disfrutar y disponer, tienen cada uno sus diferencias. Usar significa utilizar al objeto para satisfacer necesidades propias y las de mi grupo, únicamente las de mi grupo y las mías. Para el segundo elemento, que es disfrutar, se suele pensar en el placer y no en lo que jurídicamente significa, pues es el aprovechamiento de los frutos que genera el objeto. Existen varios tipos de fruto: natural, industrial y civil. Y el último elemento, que es disponer, se refiere a varias actividades que podemos realizar con el objeto. La primera, transmitir la propiedad a un tercero de forma gratuita u onerosa. Puede ser una venta, puede ser una herencia. Extinguir el objeto. Si, por ejemplo, es una manzana, este se extinguirá al momento de estarlo consumiendo. Modificar el objeto esencialmente. Esto quiere decir que si por ejemplo tenemos un pantalón y lo cortamos a la mitad de tal forma que se vuelve un short, pues ya lo estamos modificando esencialmente. Y por último, dar en garantía de pago al objeto mediante, puede ser una prenda o tal vez una hipoteca. Para mayor entendimiento del segundo elemento, que es disfrutar, tenemos estos ejemplos de cosas matrices y de frutos. Una cosa matriz es el objeto generador y un fruto es el objeto producido. Como primer objeto matriz, como primer objeto generador, tenemos un árbol de naranjas, del cual espontáneamente nacen estas naranjas, siendo entonces clasificados como frutos naturales. La siguiente cosa matriz es un exprimidor de estas naranjas, del cual vamos a sacar frutos industriales como lo son el jugo de naranja, el cual es clasificado de esta forma, es clasificado como fruto industrial porque hubo una voluntad humana que lo transformó. Y para la tercera clasificación tenemos a los frutos civiles, los cuales los podemos obtener de varias formas. Por ejemplo, con el arrendamiento de esta exprimidora de jugos, podemos también vender los frutos naturales o industriales para obtener ganancias. Para explicar el tercer elemento, que es disponer, debemos de dividir las acciones por las cuales se puede disponer un objeto. La primera se refiere a transmitir. Transmitir puede ser una venta, puede ser de carácter oneroso o puede ser de carácter gratuito, que puede ser un regalo o una herencia. La siguiente acción que se puede realizar para disponer de un objeto es extinguir. Podemos extinguir un bien inmueble, por ejemplo, cuando lo demolemos, o podemos extinguir un bien consumible cuando
nos lo comemos, ¿no? Como es el caso de esta manzana. Modificar esencialmente puede ser, por ejemplo, esta camisa que de una camisa manga larga se convierte en una camisa manga corta. Y por último, también podremos disponer del objeto si se da en garantía de pago, como lo puede ser una hipoteca o una prenda. Ahora pasamos a los derechos reales sobre cosa ajena, jus in re aliena, que también pueden ser nombrados como los desmembramientos de la propiedad. Los derechos reales en total son 10, pero es justo esta última, la propiedad, la que no entra dentro de los que se clasifican sobre cosa ajena, debido a que tú no puedes tener la propiedad sobre algo que no te pertenece. Vamos a explicar 4 que son usufructo, uso, servidumbre e hipoteca. El usufructo es el poder jurídico ejercido sobre el objeto ajeno que autoriza al titular de manera temporal y personalísima a satisfacer las necesidades propias y de su grupo y a aprovechar también los frutos con carácter erga omnes. Este último concepto, erga omnes, será explicado más adelante. Tenemos el ejemplo de la camioneta, la cual si la damos en usufructo quiere decir que a la persona a la que la estemos dando podrá hacer uso y disfrute, podrá satisfacer sus necesidades y también gozar de los frutos, porque puede ser que además de trasladarse a él y a los suyos, la ponga en renta, entonces ya está disfrutando de este bien. Sin embargo, no puede disponer de él porque la propiedad no fue transferida al completo, únicamente se le transfirieron las capacidades de uso y de disfrute. Continuando con la explicación del uso, tenemos a un arrendatario el cual renta un Airbnb por un fin de semana. Fin de semana donde va a tener el derecho de usarlo, pero no de disfrutarlo, es decir, no va a poder, por ejemplo, subarrendar a otra persona y obtener ganancias, ni tampoco va a poder disponer de él, no lo va a poder demoler, por supuesto, ni siquiera venderlo. La servidumbre se refiere a un poder jurídico con causa permanente que autoriza al titular a pasar por parte del terreno del sirviente siempre que tenga la posibilidad y haya una necesidad de parte del dominante, del quien pide la servidumbre. Aquí no estamos ni disponiendo ni disfrutando, únicamente usando parte del terreno vecino para salir de nuestro terreno. La hipoteca entonces es un poder jurídico que se da en garantía, donde no se entrega la posesión y se autoriza al titular a disponer del inmueble, en este caso, por incumplimiento de algún derecho personal, que puede ser, por ejemplo, un contrato donde se garantice o se estuviera garantizando con esta hipoteca el pago, y por incumplimiento entonces se puede disponer pues del inmueble. El que todos estos derechos reales sean de carácter erga omnes significa que son oponibles a terceros. Es decir, el titular del derecho real tiene el poder de exigir que se respete y nadie puede oponerse. Y si alguien vulnera su derecho real, podrá perseguir su derecho en juicio de manos de cualquiera. Este es un interesante concepto, pues se puede oponer incluso al propietario. A continuación vamos a ver unos ejemplos para tener más claro este carácter erga omnes. Volvemos al ejemplo del usufructo. Una persona X le concede en usufructo una camioneta por un tiempo de 2 años a otra persona, que esta le pondremos Y. Esta persona a los 6 meses decide transmitirla de manera onerosa, la vendió a una tercera persona denominada Z. Aquí hay dos situaciones. Como la persona X dio el usufructo, todavía conservaba la disposición. ¿Podía hacer esto? Sí, lo pudo vender, estaba en lo correcto. Sin embargo, le tenía que comunicar a la persona Z
acerca de que estaba siendo usufructuada todavía por una persona anterior a ella. Y esta persona Y se podía defender porque tenía en sus manos el usufructo que tiene carácter erga omnes. Pasamos entonces a la segunda parte de esta presentación, los modos originarios de adquirir propiedad. A grandes rasgos, deben tener alguna de estas características que más adelante vamos a explicarlas con detenimiento. Adquirirse de un objeto de nadie. Adquirirse por ser imposible de determinar quién fue el dueño debido al paso del tiempo. O adquirirse por un acto o hecho traslativo de dominio. Como primer modo originario tenemos a la ocupación. Se refería en la antigua Roma a la adquisición de animales salvajes y productos en su hábitat natural. Como no le pertenecían a nadie, no había un propietario anterior, pues se podía conservar. De igual forma con las cosas del enemigo, al momento de derrotarlo, lo que llevara consigo se convertía en parte del vencedor. Una isla que nace del mar también lo podían ocupar, y cosas abandonadas como actualmente son los perritos. Lo siguiente es el hallazgo de un tesoro. Un tesoro lo tenemos que definir. El tesoro es un conjunto de monedas, joyas o elementos de valor que deben estar bajo tierra. Deben ser encontrados sin buscarlo, porque debe ser un hallazgo casual. Es decir, debió de estar en mi terreno sin que yo supiera. El siguiente modo es la accesión. Aquí existen tres tipos, pero primero debemos de definir qué es la accesión. La unión de dos o más objetos provenientes de dos diferentes dueños que muy difícilmente se podrán separar. Dentro del mueble encontramos la textura, que puede ser una alfombra con hilos de oro. Muy difícilmente se podrán separar, así que se convierten en un solo bien, se fusionan. El siguiente tipo es la accesión inmueble-mueble, como lo es el plantío. Es decir, si por equivocación una persona siembra en terreno de otra persona, la planta pasa a ser de el dueño del inmueble. Y la accesión inmueble-inmueble se refiere a dos partes que están integradas en la tierra, como puede ser un río que con el paso del tiempo va recorriéndose o más hacia la izquierda o más hacia la derecha, acortando o agrandando el inmueble, que sería el terreno, de otra persona. Para los muebles y los inmuebles muebles podemos definir cuál es la cosa principal y la cosa accesoria, dependiendo del valor o de la función. También el siguiente modo, que es la especificación que estamos viendo en pantalla, va a determinar cuál es la cosa principal y cuál es la cosa accesoria, aunque de diferente forma. La especificación es delimitar o dar forma a la unión de un objeto tangible y uno intangible, denominado trabajo. Y aquí la cosa principal y la cosa accesoria se va a determinar por si es reversible o si no es reversible. Si es reversible, entonces la cosa accesoria se vuelve el trabajo y la cosa principal se vuelve la materia prima. Y si no es reversible, si es una pintura, por ejemplo, entonces la cosa principal se vuelve el trabajo y la cosa accesoria se vuelve la materia prima. Para los últimos modos originarios de adquirir la propiedad tenemos la confusión, la mezcla y la separación de frutos. La confusión y la mezcla son la unión de dos sustancias, unas líquidas en la confusión y otras sólidas en la mezcla, pero ambas tienen la característica de que deben de ser bienes no fungibles. Es decir, no puedes tener otro de la misma naturaleza con la que lo puedas intercambiar. Como no se pueden separar, se va a generar un término llamado copropiedad, el cual hace que ambos sean propietarios del bien que emanó, digamos. En este caso, en la primera imagen tenemos un capuchino, en la segunda sal y pimienta,
Y la tercera y cuarta imagen se refieren a la separación de frutos. Un poseedor que tenga buena fe, al aparecer el dueño de un bien, en este caso el becerrito, deberá devolver el objeto, pero gana un derecho real, que es el apropiarse de los frutos, es decir, de la leche producida. Por último, estas son las referencias que consulté. Muchas gracias por su atención, espero les haya sido de utilidad mi explicación acerca de los derechos reales.